esta mañana me he levantado. Oh, vela, chao, vela, chao, vela, chao. Esta mañana me he levantado y he descubierto. Volvimos. Volvimos. Tercer bloque de Al Hueso, 12:06 de esta mañana hermosa en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. La temperatura, seguimos con 16 grados 9 décimas. Bueno, tenemos otro invitado y más que nunca necesitamos, como nunca, consultar con un psicólogo. ¿Sí? Y sí, la verdad que con todo lo que está pasando, no, nos pega mal todo. como mínimo tenemos que charlar también, como con un ecólogo que estamos ahora. Tenemos que tener una consigna clara. Por todo lo que está pasando en el ambiente, también necesitamos consultar con un psicólogo con todo lo que te está pasando en la cabeza, ¿no? Claro, obvio. Con todas estas cosas. La cabeza Así que, y en el alma, ¿no? Porque es una cosa que está vinculada. Vamos a ver si está con vinculada. un cura también tenemos que hablar. Sí, ¿por qué no? Bueno, para la próxima. Pero ahora tenemos a un licenciado que es en este caso de psicología. Nuestro doctor de consulta. Sí, que también es jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital de Boulogne, de acá de San Isidro. Mirá Así que que es el doctor Néstor Tamburini. Doctor, buenos días. Buenos días, Mariano, Roberto, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué bien escucharlo. Doctor, ¿cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la convocatoria y felicitaciones. Gracias a vos por estar y bienvenidos al Hueso, que también es la primera vez que algún día en forma presencial, lo ¿no? Por supuesto, ya prontamente cuando quieran voy a estar por ahí. Muy interesante, toda la mañana lo que están comentando y lo que comentó el licenciado Fernando recién también. Impresionante, muy bien. Bueno, gracias y ahora queremos aprovecharte a vos. Vamos al hueso. Vamos al hueso. Queremos aprovecharte a vos. Vamos. Y bueno, ya que estás ahí en el hospital Boulogne, acá en San Isidro, sos el jefe de servicio mental, de salud mental. Así es. Bueno, te queremos preguntar cómo se vive hoy en esa tarea. Me imagino que debe ser que también, como Fernando, vos también tenés una trayectoria bastante importante en tu profesión. ¿Crees vos que es un momento de mayor crisis en cuanto a la salud mental, la que estamos viviendo con esta pandemia? Claro. Sí, en realidad yo pensaba un poco en lo que estaba hablando Fernando de cómo se producen las olas, ¿no? Sí. Y cómo se producen los cataclismos terrestres. Y estaba pensando que, bueno, nosotros hablamos de primera ola, segunda ola, y en realidad, bueno, son dos movimientos distintos, ¿no? Que se diferencian bastante, que me parece que es importante tener en cuenta un poco cómo fue lo del año pasado y cómo afecta este inicio de segundo año, ¿no? Porque me parece que lo que primero se desmorona acá no es agua, sino es una ilusión. Y es la ilusión de certidumbre, ¿no? Que se rompe cuando aparece esta pandemia el año pasado. Exacto. Y eso empieza a producir, digamos, divisiones, ¿no? Haciendo de las placas tectónicas, digamos, la mente, lo que conocemos como lo mental, que son las conductas, las formas en las que pensamos, que concebimos, que nos concebimos a nosotros mismos y que concebimos el entorno, también se empiezan a mover esas placas y se empiezan a producir grietas y divisiones, y esas palabras las conocemos bastante. Y entonces es importante por ahí diferenciar entre lo que es el concepto. Yo trabajo mucho, soy profesor universitario y trabajo mucho con conceptos y con definiciones. Totalmente. Y quizás diferenciar un poco lo que es el virus de lo que es la situación pandémica o de la situación de virus, ¿no? Que son como dos cosas distintas, ¿no? El virus como una entidad
que es imperceptible al ojo humano, y entonces se instala casi como una especie de creyentes o no creyentes, ¿no? Porque hay que creer en algo que no se ve, que nos cuentan, y donde, bueno, se va generando como ciertas divisiones. Y por otro lado está lo que es la situación pandémica, que es todo el conjunto de normas y de reglas que se van imponiendo a partir de la presencia de este virus, ¿no? Y cómo eso va cambiando la subjetividad, es decir, el modo de pensarnos de las personas, cómo va cambiando la cultura y cómo va afectando en los distintos momentos, porque, bueno, nosotros estamos preparados de distinta forma para hacer procesamientos psíquicos, ¿no? Sí. Nuestro psiquismo es como un procesador, como si uno pensara en una computadora, bueno, hay un procesador, Sí. o si uno pensara un estabilizador eléctrico que va absorbiendo estímulos y los va transformando para que el aparato no se queme. Sí. Bueno, ahora lo que estamos viendo es que se empiezan a quemar muchos aparatos psíquicos. ¿Se puede Empiezan a resetear estallar. eso? ¿Eh? ¿Hay Ya. reset? ¿Hay reset? Cuando se queman, no. Ah, claro, ya ahí ya Cuando no. se queman hay que reparar lo quemado. Pero Claro. lo quemado es quemado. Sí. ¿Sí? Entonces, Buen concepto. Sí. lo que estamos tratando es de que no se quemen, de que la gente no se queme, de que no nos quememos. O sea, porque los profesionales de salud mental estamos en el mismo contexto que el paciente, ¿no? Entonces, Ajá. Claro. estamos atravesados por la misma ola, o sea, estamos nadando en el mismo océano. Sí, sí, Pero sí, no hay una totalmente. mejor preparación por parte del profesional que es psicólogo en este caso o psicoanalista. No hay una mejor, a ver, uno es economista, quizás desde el punto de vista profesional uno está más adaptado, más Ante una conceptualmente, claro, Ante una crisis conceptualmente, Conceptualmente, justamente tiene otro análisis de la crisis que la puede hacer distinto del común. Siendo psicólogo, ¿no? Y aparte de siendo un elemento fundamental en la cadena de salud. Claro. Esto que es totalmente disruptivo, porque no tuvimos una pandemia desde hace 100 años como la que tenemos ahora. ¿Cómo uno lo elabora desde lo personal y desde lo social? Que uno dice, no, pues ya no puedo con tantas televisores o mentes quemadas. claro, es excelente la pregunta. Lo que pasa es que vos como economista, Roberto, estás seguramente muchísimo más capacitado que otros para entender el fenómeno. Pero que seas economista no implica que un impacto disruptivo, como decís, no, digamos, no lo sufre. no haga que a lo mejor lo sufras en tu economía personal, Claro. más allá de que lo puedas comprender y entender desde todas las teorizaciones. El profesional de salud mental se encuentra con toda una serie de teorías, de marcos teóricos y de prácticas que tienen que ver con el saber hacer en el campo de la salud, pero además tiene que, como regla te diría que es innegociable, tiene que también hacer su terapia, su análisis, porque es un conjunto de teoría con práctica, Exacto. y lo que le va a permitir ahí sí tener un poco de ventaja para poder ayudar a otros a abordar un momento como este, ¿no? Un fenómeno como este. Entonces, eso es fundamental, y a veces hay que estar como muy atentos a la capacitación de los profesionales y a cómo en este momento los profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, también servicio social, digamos, neurólogos, es decir, incluyo varias disciplinas. Yo trabajo mucho desde el enfoque interdisciplinario. Es muy importante trabajar en equipo y sostenerse en equipo, porque esta es una ola muy alta, muy fuerte, y como esas que uno ve cuando los surfistas, ¿viste? Sí. Suben con la tabla y uno Sí. dice, uy, mirá cómo sube, claro, pero después la ola, como explicaba Fernando, se desmorona. Claro. Y cuando se desmorona, el que está con la tabla de surf está arriba y los que están abajo. Sí. Y ahí se produce un derrumbe de estas torres que ustedes mencionaban. Me encantó la editorial porque citaste ahí
distintos materiales, ¿no? Marfil, Sí. vidrio, barro, Sí. Cristal. claro. Entonces cuando eso cae, impacta. Si el marfil no se rompe, seguro que aplasta Claro, cuando cae. ¿Eh? Claro. Si el agua no te aplasta porque estás por encima, seguramente te elevó tanto que en la caída te vas a quebrar. sí. Quiere decir que de una forma o de otra, si miramos todas esas imágenes que vos, Roberto, trajiste en la editorial, en todas esas imágenes lo que vamos a encontrar son lesionados. Sí. Es decir, la torre de marfil, la torre de cristal, a mi gusto, es solamente una alegoría y una ilusión más. Sí, También cae. sí, sí. Más alto está, más fuerte es Más el fuerte golpe. cae, claro. Más abajo estás, más es lo que te cae arriba. Pero de una manera o de otra, ahí estamos todos. Néstor. ¿No? Sí. ¿Y Mariano. qué incidencia tiene para vos, que sos un idóneo en la materia de salud mental, qué incidencia tiene el ambiente en la salud mental? El entorno, ¿no? ¿Decís? El ambiente, sí, Claro. o el ambiente general, digamos. Sí. Mirá, altísima, porque nosotros desarrollamos nuestro psiquismo, nuestras emociones, nuestros sentimientos a partir de un entorno. Y ese entorno, si bien yo creo que no es determinante, sí creo que es condicionante. Y es altamente condicionante. Sí. Nosotros vivimos en un entorno en nuestro país que es altamente disruptivo. Pero ahora se le agregó la disrupción de un fenómeno mundial, es decir, ya excede lo local. Claro. Y cuando uno piensa en el concepto disruptivo, que acá hay un autor que es el doctor Ben Shakar, que lo ha desarrollado muchísimo Ajá. y muy en profundidad, cuando uno piensa en el concepto disruptivo en salud mental, lo que tiene que pensar es que es de un impacto que desorganiza, digamos, el modo de procesamiento habitual. A algunas personas los beneficia lo disruptivo, porque no siempre es negativo, porque permite desarrollar la creatividad, permite desarrollar potencialidades, y a otras personas los afecta tanto que los desorganiza mucho. Y en esa desorganización el entorno, digamos, tiene un papel fundamental, porque cuando vos es como si vos estás jugando un partido de fútbol o un partido de tenis, cualquier deporte que esté reglado. Sí. Entonces, cada fin de semana, por ejemplo, que vas a jugar, cambian el reglamento. Entonces vos vas de pantalón corto y botines y te dicen, no, hoy se juega en OJ. No, y después no, se juega en una cancha más chiquitita, de 3 contra 3. Entonces la próxima van 3 y te dicen, no, ahora es de 20 contra 20. Entonces nunca podés jugar. Claro, Porque las reglas cambian. Sí, sí, claro, sí. totalmente. Bueno, eso, Entonces, Hay una disrupción claro, continua. eso es lo que le pasó a Exacto. muchos profesoras, que hoy es su día, así que de paso aprovechamos el saludo. Sí, ya lo saludamos y en lo este volvemos día. a saludar. gracias. En el sentido de que este proceso disruptivo también a muchos trabajadores en la enseñanza ha hecho que del ámbito, del ambiente, de tener el común en una escuela, de desarrollarlo en una escuela, ha hecho volcarse prácticamente en sus domicilios. O sea, Exacto. ese panorama tan disruptivo tanto en el mundo del trabajo como en lo social, ¿cómo ha sido, si estadísticamente lo evalúan, el impacto en la sociedad? ¿En cuánto ha aumentado las consultas? ¿En cuánto ha aumentado esos chips quemados que presuntamente todos tenemos, ¿no? Sí, mirá, yo te diría, en términos cuantitativos es difícil precisarlo hoy porque todavía estamos en medio de un proceso. Claro. Entonces yo no te puedo decir hoy una estadística que fotografiemos y te puedo decir el número porque esto es dinámico. Lo que sí te puedo decir es que no solo se virtualizaron las clases, sino que cuando se suspenden las consultas presenciales Claro.
porque evitamos que la gente, tratamos de que sea la mayor cantidad de gente la que deje de acercarse al hospital Sí. por cuestiones que no sean imprescindibles, ¿no? Sí. Se empieza a hacer remota toda la atención, inclusive la atención psicológica, y nosotros lo que empezamos a ver es que eso empieza también a generar, por un lado, para algunos, ¿no? Como el beneficio secundario, decir, bueno, la verdad que puedo evitar tiempo de viaje en ir a mi consulta psicológica o psiquiátrica, digamos, puedo tener menor tiempo y lo puedo hacer desde mi casa, pero por otro lado, el profesional empieza a entrar también en un entorno donde está el gato, el perro, la familia, la tele prendida, donde no hay a veces buena conexión, donde hay que adivinar palabras, hay un fenómeno interesante que yo quería compartir con ustedes, hay varias cosas, ¿no? Que ustedes me marcan el tiempo. ¿Cómo no? Sí, sí, sí. Ustedes marcan el tiempo, así que hay un concepto que es el de fragmentación corporal, o fragmentación de la imagen corporal, que es un fenómeno bastante común en los cuadros de esquizofrenia, ¿sí? Que es que el cuerpo en el espejo no se percibe integrado como una unidad, sino que se percibe fragmentado. Sí. Es un fenómeno típicamente esquizofrénico. Ajá. Nosotros... Que esa es la imagen, perdón, ¿no? Esa es la imagen de la pantalla. Hoy en día. Bueno, ahí iba. Exacto. Muy bien. Justo, estamos bien conectados. La imagen del Zoom. Claro. La imagen del Zoom, la imagen de cualquier plataforma, de la virtualidad, sí. Para no es dar que promoción. hay una mitad, es como el Minotauro, ¿viste? Hay una Claro. mitad del cuerpo que aparece en ojotas y bermudas que no se ve y otra que está preparada para el trabajo de oficina o lo que sea, ¿no? Entonces la gente empieza a fragmentar casi con normalidad la imagen corporal como un fenómeno que es típico de una patología mental. Y acá se empieza a instituir como algo normal, Sí, ¿sí? Donde total no me ven. sí, sí. Y, Bueno, y si puedo estar con cámara apagada, también puedo estar haciendo otras cosas. Puedo sacar una fotocopia, puedo ordenar libros, puedo Claro. Sí, puedo sí, jugar sí, un sí. jueguito, puedo hacer... Bueno, entonces la fragmentación gana un papel primordial, lo cual es muy peligroso. ajá. Si a eso le sumás cómo se van instalando conceptos como, por ejemplo, tapaboca, como, por ejemplo, burbuja, en lugar de grupo, ¿no? Claro. Yo me preguntaba por qué se instaló el concepto burbuja. Sí, 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 sí. Porque burbuja te remite a algo absolutamente endeble, etéreo, que va a explotar en Artificial. cualquier momento. Sí, 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 artificial. sí. Y uno que es tan insistente con los conceptos, ¿no? Estando vinculado como profesor, como con la industria minera, con el tema ambiental, y es tan persistente con ese uso de los conceptos, ¿por qué burbuja? ¿Y por qué es tan fría ¿Por qué como la grieta? virtualidad? ¿Por qué ¿Viste? grieta? Es así. ¿Por qué tenemos que tener una grieta, ¿no? Pero También. después de todo, ¿qué es la normalidad? Depende de la frecuencia. Hay cosas Exacto. que son anormales por un momento y pasan a ser normales después que se repite o se Frecuentemente. constituye como, Claro, lo vamos como válido. haciendo, claro. En la medida Claro, que por tengamos eso- siempre la misma inflación, lo vamos a ver como algo normal. entre comillas. Que se va normalizando, exactamente. Por eso Bien. a mí me gusta más que usar la palabra normalidad, que la dejo más para la estadística, a mí me gusta pensar más en si es saludable o no, si te hace bien o no, Exacto. ¿no? Porque algo puede ser normal y puede no hacerte bien, Exacto, y es perfectamente normal, exacto. ¿no? Sí, Ahí buscar, eso es un problema, ¿no? buscar lo que nos Claro. hace feliz. Claro, y no solo lo que nos hace feliz, como viniendo desde lo exterior, sino lo que, digamos, cómo conceptualizar también la felicidad, ¿no? Porque la felicidad no es la misma para el tipo que se decide a voltear las Torres Gemelas, por ejemplo, y lo logra, que para el que está abajo y le caen todos los escombros, Claro, totalmente. ¿no? Es decir, para un terrorista, lo infeliz es que su acto terrorista fracase. Bueno, esto también de vivir con toda esta virtualidad y las restricciones que tenemos que tener, vamos construyendo esas torres de marfil y atendemos solamente a un egoísmo propio y nos desvinculamos de lo social.
Pero Exacto. algunos pueden vivir en esa torre de marfil y los muchos no podemos. O sea, vivimos en esas torres de barro, como habíamos mencionado en la editorial, ¿no? Y esa Sí. fragmentación, a ver, me gustaría mucho que lo complementes como idea, como concepto. Mira, lo de la fragmentación corporal, esto que Sí, decía. sí, sí. Claro, vos podés construir una torre de marfil, de acero, vos podés construir un búnker, ¿no? Y habitarlo y creer que de alguna manera estás protegido. Pero el problema es tu cabeza. Claro. Cuando digo no la tuya específicamente, no, No, digo, sí, el la mía- problema la es mía también. es el, Esa es es el otra mundo, es el mundo interno que nos habita, Claro. y que por más que estemos recontra separados, como dice una analista, la doctora Romero Dey, cada paraíso tiene su serpiente Claro. y cada mente tiene sus demonios. Sí, sí, totalmente. Entonces, yo no le presto tanta atención por ahí a las estructuras que uno ve, ¿no? Donde la gente habita, porque me parece que más lento o más rápido el infierno está en uno y el paraíso también. O sea, el búnker lo tenemos que construir dentro de nuestra mente. Claro. No, Claro. sino en la estructura que nos rodea. Claro, después, que eso es lo que obviamente, hablaba yo también, que lo que tiene que ver con el ambiente. Si hoy, Exacto. más que nunca, es más preponderante que antes de la pandemia, el ambiente en donde uno vive, se mueve, por todo esto que está pasando. Entonces no es lo mismo estar en un departamento en 4 paredes, que sería como un búnker, a mí no me pasa nada acá, pero la cabeza juega otra historia, que estar en un no sé, en un campo, o en una casa carpa. con un jardín hermoso y, Sí, la isla. y bueno, estás por ahí no tan protegido porque no es con 4 paredes cerradas, pero la verdad que la cabeza va a estar mucho mejor ahí que en un departamento, ¿no? A ver, yo entiendo ¿Entendí bien el planteo, o? sí, perfecto, y entiendo el planteo que haces, pero creo que más allá del entorno en el que uno está, lo que termina condicionando es la mente. Es la cabeza. Claro. Y te digo por qué, por qué lo pienso así, no porque es así, no, yo no estoy seguro que sea así, pero yo lo pienso de esta manera. Si fuera de esa forma, todos los pacientes que yo atendería y que los profesionales de salud mental atendemos serían todas personas que vienen de entornos carenciados. Ujú. Y no es así. Y no es así. Es decir, uno Exactamente. atiende personas que vienen de entornos muy favorecidos, muy privilegiados Ujú. y que habitan infiernos, Ujú. Exactamente. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces digo, es muy relevante el entorno y por supuesto que si no están dadas las condiciones básicas para la subsistencia, todo es mucho más difícil. Pero también es cierto que aún a veces en la dificultad extrema emergen cualidades de las personas que sorprenden para bien, ¿no? Claro. Y en ese entorno, ¿no? O en esos conceptos, ¿qué juega más, Doc? Le digo Doc con suma confianza. Por favor, ¿Qué- con mucho qué- cariño. ¿Está ¿Qué bien? juega más, Doc? ¿La mente o el alma? Claro, es muy bueno, ¿no? Qué dilema. Ahí habría que pensar si mente representa cerebro y alma representa el psiquismo, ¿no? Ajá. Porque ahí tenemos como una diferencia entre como si fuera software y hardware. Ajá. Entonces yo creo que vos no te podés imaginar una computadora sin software. Que no tiene Claro, sentido, no. es un aparato bobo. Sí, sí, Ahora, un software sin un buen hardware no te sirve para nada, tampoco. ¿no? Bien, o sea que yo- buen ejemplo. Sí, Sí, bueno. y Néstor, bueno, estamos hablando con Néstor Tamburini, que es licenciado en psicología y el jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital de Boulogne de San Isidro. Ya para ir terminando la nota, como ves, escuchaste El top. el pitillo que nos Ujú. indica la hora. Antes, bueno, no teníamos consigna, estábamos como locos porque no teníamos consigna, y después de hablar y de la gran editorial que tuvo Roberto y de lo que estuvimos hablando recién y también un poco lo que estuvimos hablando con Fernando, es en
La consigna sería, y ahí sí, para ganarse la bolsa de alfajores y galletitas Galletitas Jorgito, claro, que la consigna sería, en este caso, vos, Néstor, en este momento, ¿en qué torre crees que estás viviendo? ¿En una torre de marfil, en una torre de barro, en una torre de cristal? ¿En qué tipo de torre estamos viviendo? Pero vos, ¿no? ¿Vos qué pensás? A ver si te entiendo. ¿En qué torre creo que estamos viviendo o que estoy viviendo yo? Que estamos viviendo todos. Que estamos todos. Claro. A mí me cuesta hoy, pensar... ¿no? En este momento. Sí. A mí me cuesta pensar en términos de torres. Yo creo que si me llevas a esa metáfora, yo creo que hay diferentes torres. Bueno, creo que hay... Puede ser una nueva que nosotros no sepamos, ¿no? Claro, no, pensaba en realidad como que estamos todos más bien en un océano, ¿no? Algunos están en botes de madera, otros flotan de un tronco, otros están en barcos gigantes y enormes, pero el océano es más grande que todo eso. Entonces yo creo que hoy hay un cambio de paradigmas. Creo que hay te lo hago distinto. Dale. ¿Qué torre crees que estamos construyendo? ¿Que estamos construyendo una torre de marfil que va a tener buenos cimientos, estamos bien y sigamos por este camino? ¿O estamos construyendo una torre de barro que a la mínima tormentita se va a desmoronar todo esto y va a ser peor de lo que estamos viendo hoy? O una de cristal, que también puede ser muy linda, pero es muy frágil. Claro. Mira, yo si no te vas a poder ganar la bolsa. No, está bien. A ver, yo te diría... Te estoy ayudando. Gracias. A ver si sumo algún punto. Si tengo que elegir entre esas, yo diría que es una torre de cristal. La que estamos hoy, digamos. Sí, yo no la veo como una torre de marfil, creo que estamos muy lejos de una torre de marfil. Tampoco creo, por ahí por ser esperanzador, que estemos haciendo una torre de barro, y también hay construcciones de barro que son muy, muy fuertes. Me parece que me gusta más el concepto de cristal, porque por lo endeble que es en algún punto, por lo expuestos que estamos todos viendo lo que hay del otro lado, ¿no? Y creo que nos están viendo, digamos, creo que el cristal se puede graficar a través de las cámaras. Claro. Hoy todo pasa por las cámaras. Entonces hoy alguien ve absolutamente todo a través de las pantallas de cristal. Se la ganó la voz. Vamos. Bueno, bien, díganme después cómo hago para saborear eso. Te comunicás con Roberto y él te la lleva. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y ya espero vernos y te esperamos acá. En el piso, obviamente. Con todo gusto, así nos conocemos. Con todo gusto, gracias a ustedes por la convocatoria, y felicitaciones por el programa. Bueno, gracias doctor. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Chao. Bueno, seguimos una tanda cortita y volvemos. Tanda cortita y volvemos.